Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. Cómo subir un video a mi canal de YouTube explicado paso a paso. Y antes que nada le pido disculpas nuevamente, como en todos mis videos, por la simplicidad del video, ya que no soy experto en edición o no soy experto en computadoras. Simplemente he tenido la necesidad de aprender y cada cosa que he ido aprendiendo he querido compartir este conocimiento. Y bueno, primero que nada, al abrir nuestro canal de YouTube podemos ver que nos desglosa en la parte derecha, dice crear. Ahí le vamos a dar y nos desglosa, y le vamos a dar en subir video. Una vez que le dimos a ir en subir video, le vamos a dar acá abajo en seleccionar archivo. En seleccionar vamos a buscar el video en la carpeta donde la tengamos, seleccionamos el video que queremos subir. En este caso voy a seleccionar este y le doy a abrir para cargarlo. Al avanzar la ventana me va a dar estas dos opciones. Bueno, no dos opciones, donde están las dos primeras flechas para colocar título y descripción del video. Igualmente, donde está el círculo es reutilizar detalles. ¿Qué quiere decir reutilizar detalles, estimados amigos? Para agilizar el proceso de carga, si yo quiero colocar algunos datos iguales o parecidos a algún video anterior. Por ejemplo, le voy a dar allí y aquí me carga los videos anteriores. Yo voy, por ejemplo, a escoger un video de la misma temática, Binance, y me da esta opción o esta ventana. Me aperturo qué detalles quiero reutilizar de este video. Puedo reutilizar desde el título o dejar al tilde del título para después modificarlo si es parecido. La descripción, las playlists. Las playlists serán como la lista de reproducción, las etiquetas y otras series de datos, los cuales me agilizaría el proceso de carga, ya que no tendrías que llenarlo de forma manual. Selecciono lo que deseo reutilizar y le doy abajo en reutilizar. Incluso pueden ver que incluso el idioma, permitir el remix del video, todo esto lo puedo reutilizar. Ya está precargado. Ahora voy a modificar el título. Una vez que modifiqué el título y la descripción para que no fuera igual al video anterior, ya que por ser reutilizar, al bajar podemos ver que me sale esta parte que me dice subir miniatura. ¿Qué es la miniatura? La miniatura no es más que la imagen que sale cuando la persona ve nuestro video en YouTube. Es la primera imagen que la persona ve o la imagen con que se da a conocer el video. Por eso es que dicen que la miniatura es parte importante del video, ya que es lo que va a enganchar o puede llamar la atención del video para que la persona busque el video o lo aperture y lo reproduzca. Cargo mi miniatura y específicamente, estimado, como pueden ver, esa es la miniatura por la que las personas van a encontrar o van a ver mi video. Sigo bajando, podemos ver el proceso de carga va por 15%. Esta parte es muy importante. Aquí, mientras que vamos bajando y llenando los datos, si es contenido para niños o no es contenido para niños. Deben seleccionar. Si no es un contenido infantil para niños, seleccionen no, estimados amigos. De una vez, pulsen no, le dan en mostrar más para seguir llenando el resto de los datos. Vamos a seguir bajando. Aquí podemos encontrar también, debemos seleccionar también, aquí también me da la opción que debo marcarla de forma obligatoria si es contenido alterado o creado por inteligencia artificial. Marco no
y sigo llenando los datos, sigo bajando. Esta es la parte de las etiquetas o las palabras clave, las frases clave mediante cual pueden buscar mi video. Por ejemplo, si yo hago un video de cómo crear una cuenta Hotmail, yo tengo que colocar aquí esa etiqueta acá, Hotmail, cómo iniciar sesión en Hotmail, cómo crear una cuenta de Hotmail, cómo crear tu primera cuenta Hotmail, palabras claves referente al tema que llamen la atención. Una vez que he colocado las etiquetas necesarias, ojo, hasta 500 caracteres me permite colocar en etiquetas, en frases, oraciones, palabras claves. Vamos a seguir bajando. Por supuesto seleccionamos también el idioma, el tipo, si es blog, educación, si puedes permitir remix, todo eso lo seleccionamos. Comentarios y calificaciones los activamos y le damos en siguiente, estimados amigos. Ya todos estos datos están aquí, quedan guardados a darle siguiente. Al avanzar nos pide activar o desactivar la opción de monetización. Por supuesto la vamos a dar en activar y le damos listo y después nos vamos nuevamente en siguiente. Algo muy importante, al activar las opciones de monetización nos va a pedir después en el siguiente paso algo que llama idoneidad para anuncios, y es especificar si tiene lenguaje inapropiado, si contiene contenido para adultos, contenido ofensivo, denigrante, actividades perjudiciales. Por supuesto, nada de este tipo de material podemos subirlo. Entonces tenemos que marcar en el fondo ninguna de las opciones anteriores, y en sí es cuando nos despliega acá enviar clasificación. Después que enviamos eso es que nos permite avanzar en siguiente. Deben seleccionar ninguna de las anteriores al final y luego enviar clasificación. Esto es muy importante, este paso, estimados amigos. Una vez nos sigue avanzando, nos da la opción de agregar pantalla final. Ojo con esto. ¿Qué es agregar pantalla final? Le voy a dar en agregar. Y aquí les voy a explicar algo. Ojo con esto. Yo estoy haciendo este video muy corto y muy específico. Es como para subir un video de forma básica. Pero estos son pasos y pasos que se pueden explicar incluso cada uno con un video un poco más completo. El qué son y el por qué. Les explico algo. Las pantallas finales, cuando yo despliego las pantallas finales, no es más que los anuncios que pueden salir al final del video, como el botón de suscripción, invitando al usuario a ver una lista de reproducción o la tarjeta del canal. No solamente, a pesar de que se llama pantalla final, tiene que aparecer los últimos 20 segundos. Esto lo puedo programar yo a 10, 15 segundos, un poco más, un poco menos. Igualmente lo puedo programar para que salga durante el video. Yo en este caso lo estoy haciendo solamente al final. ¿Qué voy a hacer? Voy a recomendar, por ejemplo, vamos a escoger un video que sea la carga más reciente. Y aquí está lo que le digo al tiempo, de los 17.5 a los 17.025, y el botón del canal, el botón de suscripción, y listo. Siguiente, ya está grabado. Aquí hay otro punto también que no se lo voy a explicar ahora, sería tema para un video completo, la parte de los subtítulos. Vamos, le doy en siguiente. Esta parte, la parte de las verificaciones, es algo así como que YouTube examina el video en búsqueda de derechos de autor, música, copyright, todas estas cuestiones. Y si inmediatamente sale algo, por supuesto, el video no me es permitido publicarlo al momento. Y aquí la parte de la visibilidad es la última parte. Puedo publicarlo en privado, lo cual sería para verlo yo mismo, lo cual no tendría sentido, por supuesto.
de forma restringida, que lo vean solamente personas que tengan el link para ver el video, de forma pública, que lo vea cualquier persona, que es lo correcto. Y abajo háganlo siempre en la opción programar. ¿Qué es la opción de programar? Vamos a desglosar. Y bueno, programar no es más que escoger la fecha y la hora en que quiero que sea publicado el video, estimados amigos. Y les recomiendo marcar siempre la casilla establecer como estreno. ¿Por qué establecer como estreno? Porque desde que ustedes publican el video de forma programada, por ejemplo, yo lo publico hoy lunes y el video está programado para el día miércoles, todas las personas ya van a poder ver la miniatura del video y van a poder ver que el video está programado para empezar a ser visto desde el día miércoles o como un estreno. O sea, es una forma de llamar la atención. Y bueno, estimados amigos, una vez que he marcado todo, me voy a la opción programar y le doy enter. El video se va a cargar y listo, estimados amigos. Una vez que cargó el video, pueden ver, se programó el video. El video se estrenará el día 17 a las 13 horas, estimados amigos. Voy a darle un poco para atrás al video para mostrarle algo también que quiero que entiendan. Aquí donde está la flecha abajo pueden ver que dice subiendo 29%, calidad SD al lado de la flecha. Esto es la calidad del video. Yo les recomiendo que dejen cargar el video no solamente al 100% SD, sino que lo dejen seguir cargando hasta que aparezca. Vamos a ver, adelantar un poco acá donde está la flecha, veamos abajo HD, está la tilde y se completaron las verificaciones, no se encontraron problemas, estimados amigos. Yo les recomiendo que lo dejen cargar siempre hasta HD. Esta va a ser la calidad en que van a poder ver sus videos. Y bueno, estimados amigos, como pueden ver, este es un proceso bastante sencillo. Más bien yo me extiendo mucho hablando. Le pido disculpas por lo simple del video. No soy experto informático, no soy experto en edición. Y si hablo mucho también les pido disculpas. Trato de explicarle lo más sencillo posible. Y bueno, esto es todo por ahora, estimados amigos. Espero que el video les sea útil a algunas personas, ya que sé que muchos no van a ver el video por lo largo. Pero como pueden ver, este es un proceso que puede tardar menos de 5 minutos o 3 minutos. Muchas gracias y hasta la próxima.